Y seguimos compartiendo con entrevistas y en este caso la saludamos, está con nosotros médica infectóloga, ella es María Laura Lescano. Gracias por venir, doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias Delfina por la invitación. Bueno, queríamos hablar, porque se estuvo hablando esta semana si tiene que ver con la prevención ante la fiebre amarilla, hay algunos casos en otros países, queríamos saber cuál es la situación hoy de la Argentina en este caso. Bien, sí, nosotros siempre tenemos mensualmente un informe epidemiológico. Esto se basa justamente en un estudio de vigilancia, se van analizando los casos, la tasa de incidencia, cuántos casos tenemos en América y en base a eso se va tomando obviamente un abordaje preventivo a través de la vacunación, que es la única herramienta, y la eliminación del vector. Sabemos que la fiebre amarilla es una infección viral transmitida por un vector, que es la Aedes aegypti, que cuando no existe un vector no existe infección viral, entonces al igual que dengue también tenemos que trabajar y fortalecer justamente las medidas de prevención, ya sea en vacunación como eliminación de vectores, para que no exista alta tasa de incidencia en Argentina. Argentina no tiene hoy casos de fiebre amarilla, pero sí tenemos países vecinos donde mensualmente tenemos una tasa que está siendo o va yendo en aumento. Hace muy poco el boletín oficial, que esto es a través de la vigilancia epidemiológica, han informado casos en Paraguay, en Brasil, que son lugares o países vecinos donde concurrimos constantemente, y es por eso muchas veces la recomendación de estar protegidos con la vacuna oportunamente. Es una vacuna que lo tenemos gratuitamente hace muchos años, forma parte del calendario de vacunación de Argentina, es muy efectiva, tiene su aplicación y recomendación dentro del calendario a partir de los 18 meses de edad, un refuerzo a los 11 años y sobre todo aquellos viajeros que van a zonas endémicas. Zonas endémicas son aquellos países donde siempre existe circulación de fiebre amarilla. Bueno, esto quería consultarle, ¿es dos vacunas sería en por única vez en la vida? Bien. Sí, es tan efectiva, llega a una eficacia de un 100%. Siempre la recomendación es hacer una consulta con el médico porque es una vacuna especial, al igual que la triple viral o de la varicela, donde no todos pueden indicar. Hay pacientes como los inmunocomprometidos, embarazadas o aquellos que están dando lactancia los primeros 6 meses o menores de 9 meses de edad que no tienen indicación, o aquellos mayores de 60 años que también tienen un riesgo de tener efectos adversos de esta vacuna. Es una vacuna especial, es una vacuna, se lo llama a virus vivos, al igual que la triple viral, donde siempre tiene que haber una consulta con el médico para ver si el paciente puede llegar a tener esa aplicación. Y sobre todo, en la medicina del viajero, cuando van a zonas, tiene que informarse sobre qué vacuna más hay que recomendar y aprovechar la oportunidad de la consulta. Igualmente, tenemos esta vacuna, ¿podemos enfermarnos o no? Sí, si nosotros tenemos una vacuna, si bien la cobertura es el 100%, hay países endémicos donde tenemos que viajar por cuestiones laborales o hay veces que son viajes de placer y podemos llegar a infectarnos. Pero la sintomatología al tener una vacuna tan eficaz va a ser leve, ¿sí? Y también depende del estado inmunológico de cada ser humano, cómo se presente la infección. Lo mismo pasa con dengue, lo mismo pasa con sarampión. Hay muchos pacientes que tienen coberturas de vacunación y las infecciones son leves. Hoy se está dando esta vacuna, ¿sigue siendo gratuita o no? Sigue siendo gratuita, hoy se está dando en Resistencia, en la escuela de policía. Se hizo una estrategia justamente porque son vacunas que son multidosis, o sea que un frasquito dura para 10 pacientes. Entonces, para no tener un uso irracional de la vacuna, lo que se intenta hacer estratégicamente es que hay un solo vacunatorio que vaya con una orden médica y el DNI, y que se aplique la vacunación en un día que ellos organizaron con respecto a la facilidad de abrir una ampolla y aplicar a 10 pacientes. En la escuela policía están los días lunes
desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. Ese es el lugar estratégico. Anteriormente teníamos ampliada la vacunación, pero nos dábamos cuenta que abríamos muchos frascos y después lo teníamos que descartar. Y dosis descartada, hoy la verdad que no lo podemos permitir porque es una vacuna cara y tenemos que obviamente usar racionalmente también los recursos. La gente por ahí, bueno, llegan las vacaciones, se va a estos países limítrofes y se coloca la vacuna y recién diciembre, enero, me imagino que el vacunatorio está desbordado de cantidad de personas. ¿Cuánto es el tiempo? Porque sabemos que hay un tiempo donde hay que colocar la vacuna y hay que irse de viaje o irse a esos lugares. ¿Cuál es? Lo recomendable son 10 días antes de llegar al país, donde muchas veces tenemos por cuestiones de conocimiento de que hay casos o hay alta incidencia, colocarse 10 días antes. Si colocamos 10 días antes la vacuna, tenemos un 80% de eficacia. Si colocamos 30 días antes, tenemos un 100% de eficacia. O sea, cuanto más precoz sea la vacunación, tenemos mejor niveles de anticuerpo y protección y seguridad con respecto a esta vacuna. ¿Por qué se dio estas prevenciones ahora, teniendo en cuenta también los casos en el exterior? Pero uno le llama la atención de decir qué provoca la fiebre amarilla o qué consecuencias deja, ¿no? Claro, sí. Es una fiebre viral hemorrágica. Tiene una característica, se le llama amarilla porque tiene un daño hepático muy importante y de ahí, cuando hay un daño hepático, el paciente se pone amarillo, se llama ictericia, hace un fallo hepático y tiene altas chances de morirse por ese fallo hepático. Esta infección se divide en 3 fases. La primera fase son los mismos síntomas que puede tener cualquier cuadro viral: dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, náuseas, vómitos. Una vez que pase entre 3 a 4 días esos síntomas, puede pasar una fase de remisión, donde el paciente, si tiene buenas defensas, se recupera, o si no, una fase tardía, donde hay un fallo hepático y de otros órganos, también como los riñones. Provoca mucha deshidratación, es una etapa tóxica, de lo cual la tasa de letalidad es más de un 70%, así que por eso es importante el diagnóstico precoz, y ahí voy también con respecto a hacer diagnósticos diferenciales. Como comienza igual que otros cuadros virales, el médico de atención primaria o quien la atienda al paciente tiene que tener en el interrogatorio la pregunta clave: si ha estado en lugares donde hay fiebre amarilla, si es un viajero, y pedir los estudios diagnósticos. Depende de la cantidad de días que tenga, se piden al laboratorio los estudios diagnósticos precoces. Pueden ser por técnicas moleculares, que son los primeros 3 a 4 días, lo mismo hacemos con dengue, o la serología, que es un test de ELISA que se pide luego del 4º o 5º día. Ahí llegamos a un diagnóstico para un tratamiento eficaz y específico. Esta fiebre amarilla no tiene un tratamiento antiviral, tiene un tratamiento sintomático, al igual que el dengue, al igual que otras fiebres como la hemorrágica argentina y otros arbovirus. Pero hay que sostener al paciente, hay que hidratarlo, hay que tratar todos los síntomas, internarlo, sobre todo si tienen comorbilidades, pacientes de alto riesgo, otras enfermedades. También hay que tratar todas las patologías porque se descompensa el paciente, al igual que el dengue, y hay que tener criterios en cuanto al seguimiento e internación. La tasa de letalidad es alta, entonces hay que tener en cuenta el diagnóstico precoz para no llegar a la mortalidad. ¿Hace cuánto tiempo no tiene la Argentina estos casos? En el 2008 fue el último caso notificado en Argentina, entonces por eso tenemos siempre una vigilancia estricta. Hay un paciente que presenta fiebre y está con antecedentes de viaje, automáticamente tenemos que sí o sí descartar que no sea fiebre amarilla, ¿sí? Sobre todo en lugares donde nosotros tenemos un boletín y estamos al día con respecto a qué circulación hay. Lo mismo nos pasa con sarampión, lo mismo nos pasa con dengue, lo mismo con otras infecciones virales que estamos constantemente sabiendo dónde está habiendo brotes, y en base a eso la estrategia de la prevención. Y sigue siendo el mosquito, doctora. Sigue siendo el vector, sigue siendo. Por eso es tan importante y es lo más económico, y la educación que lo tenemos que brindar siempre desde los chicos, donde eliminemos nosotros todo lo que tenga que ver con los criaderos vectores para no tener circulación viral.
Exactamente. En estos años que hubo casos en otros países, ¿vinieron acá con alguna sintomatología de esto o no? No. Desde el 2008 fue el último caso que se reportó y siempre se sigue haciendo una vigilancia, pero después de ahí Argentina no reportó más casos. ¿Y por qué aumentaron tanto los casos en este último tiempo? Aumentaron los casos ¿por qué? Porque en la fiebre vos tenés dos ciclos, un ciclo selvático y un ciclo urbano. El selvático son otros vectores y son otros pacientes de riesgo que trabajan en zonas selváticas, que se urbanizan, que ingresan sintomáticamente a la zona urbana. Y es por eso que aumentaron. Esos pacientes de alto riesgo que trabajan, agricultores, están en zonas selváticas por cuestiones laborales o a veces turismo, son los que ingresan a la zona urbana. Y cuando hay presencia de Aedes aegypti y el paciente viene con sintomatología, con fiebre, y circula el virus, puede succionar la sangre, esa Aedes aegypti, y empezar a transmitir a otras personas en la zona urbana. Y ahí es donde empezamos a tener mayor cantidad de casos. Eso es lo que hubo en este momento. Eso es lo que está pasando justamente. Y las bajas coberturas de vacunación, que no está de más siempre repetir que después de la pandemia hemos tenido una baja de cobertura en muchas vacunas que están dentro del calendario de vacunación en muchos países, sobre todo Latinoamérica. Porque en la fiebre amarilla era obligatoria, ¿no? Para cruzar a Brasil, por ejemplo. Sí, hubo un año donde te pedían sí o sí, había pacientes que no podían o estaban contraindicados de colocarse y se hacía un certificado de exención justificando por qué motivo o por efectos adversos no podía aplicarse. Y con eso podía pasar. Sí. Hoy hay agencias de turismo que te piden en determinados países para ingresar, que eran zonas endémicas, pero han erradicado, gracias al buen trabajo y fortalecimiento de la prevención, pero de igual manera piden para garantizar de que no ingrese un paciente sin vacunación contra fiebre amarilla. ¿Y ahora eso está estancado? ¿No hay nada? Eso hoy no hay necesidad, no hay países que exijan, sí hay una recomendación en países africanos, sí hay Yo tengo pacientes que muchas veces van por cuestiones turísticas o laborales y le están exigiendo la vacunación de la fiebre amarilla porque, ya te digo, hay zonas donde todavía hay circulación y el riesgo es mayor que vaya sin vacuna. Muchas gracias, doctora. No, por favor, un gusto, Delfina. Gracias. Hablamos con María Laura Lescano, médica infectóloga aquí en la provincia de Chaco, conociendo también cuál es la situación en cuanto a la fiebre amarilla. En Argentina todavía no hay casos, el último caso, como decías, en el 2008, pero sí en países limítrofes, así que hay que tener las prevenciones del caso y hay que vacunarse si no tiene la vacuna de la fiebre amarilla. Nosotros con la información y las noticias enseguida vamos a volver, vamos a ampliar todas las informaciones, pero antes nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Vibra. Y buena vibra. La banda sonora de tu primavera está en Radio Ciudad. Chacodiapordia.com, primer portal de noticias de la provincia. 24 horas de información veraz, desarrollando una agenda propia. Periodismo por periodistas. www.chacodiapordia.com. La noticia en toda su dimensión.
Los especialistas en estar bien descansados duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso. Progano, 4 ejes principales. Genética, mejoramiento de la genética con nuevas razas y biotecnología reproductiva, para lograr más crías en menos tiempo. Sanidad, cuidamos la salud de los animales y las familias rurales, con insumos, prevención y asistencia técnica. Alimentación, garantizamos pasturas, reservas y técnicas que mejoran la nutrición y el rendimiento de cada majada. Manejo, capacitación. Acompañamos a productores y a familias para que produzcan, vendan y vivan mejor. Más producción, más trabajo, más desarrollo para el Chaco. Gobierno del Chaco. Progano, Proyecto Ganadero del Oeste Chaqueño. Somos la representación plural y democrática de una sociedad en evolución y constante transformación. Poder Legislativo del Chaco. Para derrotar a Milei, el ajuste y la complicidad de los gobernadores, vamos con el Frente de Izquierda Unidad. En Chaco, Germán Báez, Verónica Nani, senadores nacionales. Partido del Obrero, lista 71. Este 24 de octubre, votá lista 2, Verde Manzana. José Liz, secretario general, vocal titular. Mariana Ledesma, representando a Charata. Marisa Maldonado, secretaria del Interior. Sí, este 24 de octubre, votá lista 2, Verde Manzana. Con cuenta UE, cada compra te deja un vueltito. Todos tus pagos con QR desde la app NBSH24 tienen 10% de reintegro. Puedes sumar hasta 25.000 pesos por mes. Es plata que te vuelve y que puedes volver a usar. Con cuenta UE, cada compra suma. NBSH, este es tu banco. Bases y condiciones disponibles en www.nbsh.com.ar/web. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. El domingo 26 de octubre, busca los colores de nuestra bandera en tu voto. Vota a la bandera argentina. Lista 501. Fuerza Patria, la fuerza que necesitamos para decirle basta a Milei. Estás para fibra. Con Gigared tenés la mejor opción en internet de alta velocidad. Contratá ahora ingresando en www.gigared.com.ar. Estás para Gigared. Bases y condiciones en www.gigared.com.ar. Soy Claudia Panzardi. Desde Vamos Chaco tendremos la libertad de luchar por los derechos de los chaqueños y el futuro de nuestros hijos. Claudia Panzardi, Lalo Dal, candidatos a diputados nacionales. Vamos Chaco, lista 502. En Chaco Día por Día, ahora se publican edictos, licitaciones, concursos. Comunícate al WhatsApp al 1324-81-1234 o al correo edictos@chacodiapordía.com. Un nuevo servicio del primer portal de noticias chacodiapordía.com. Flores, sol y buena vibra. La banda sonora de tu primavera está en Radio Ciudad.
Y continuamos con más noticias y nosotros seguimos con la continuidad informativa. En este caso vamos a compartir cómo va a trabajar el registro civil durante esta fecha de elecciones, que es el día domingo, y la gente que tiene que retirar su DNI lo tiene que ir a hacer, ¿no? 2.300 DNI manifestaron desde el registro civil que están siendo esperados para que la gente vaya y los retire. Esto nos decía, en este caso, en la jornada de ayer le realizamos una entrevista a la referente, en este caso, para conocer cómo va a ser el trabajo durante el fin. Bueno, queremos consultarle